El tema en el cual nos vamos a ocupar es el vacío interno del hombre. Esa va a ser la frase que vamos a ocupar, el vacío interno del hombre. Por lo general, esto es, sin hacer acepciones, el comportamiento de todos los seres humanos es una total insatisfacción en cualquier campo, en cualquier ámbito, en cualquier estatus social. El fenómeno siempre es el mismo, la insatisfacción. Esto es lo que ha traído guerras, lo que ha traído muerte, lo que ha traído desgracia en todo el recorrido de lo que es la historia de la raza humana. La insatisfacción, el vacío interno que hay en el corazón de la persona. Por ejemplo, para decir algunos aspectos de lo que podemos llamar insatisfacción o cuáles son aquellas cosas que muestran la insatisfacción o el vacío interno de la persona. Por ejemplo, la persona tiene insatisfacción de que si no tiene, nosotros vemos que busca o buscamos más bien. Es decir, si usted no tiene un bien, si usted no tiene, o si nosotros, voy a incluirnos, no tenemos un bien, una casa, un vehículo, una posición, una profesión, cualquier aspecto de la vida, en este caso, siempre se busca a tener eso, se busca a poder alcanzarlo. Pero no solo eso es lo que podemos ver. También, si tiene aquellas cosas, quiere más de aquello mismo. Y eso es una situación que ninguno de nosotros podemos reputarla por el hecho de que esto es así. Se lo pongo de esta manera o se lo explico de esta manera. Si usted tiene una casa, quiere dos, si tiene dos, quiere cuatro, si quiere cuatro, quiere 12 y sucesivamente. Esto es una situación que ninguno de los seres humanos podemos decir no, eso yo no lo percibo porque no lo siento. Claro que sí. Está buscando más, logra un título, quiere una maestría y sucesivamente logra aquello en el área del deporte, logra eso, quiere alcanzar otros aspectos y parecería que esto que estoy diciendo no tiene sentido por el hecho de que entonces no tiene razón la vida. Pues claro que sí, todas esas cosas son importantes, pero no son la finalidad. El problema es que todo aquello que deseamos y lo buscamos se necesita, pero no es el todo. El problema es que a eso es a lo que se le da toda la energía, a eso es a lo que se le da toda la vida. Y eso ya es un asunto que está fuera de lo que sería lo normal. Por ejemplo, hablemos un poquito más. Por ejemplo, si el hombre, hermanos, si el hombre es hombre, quiere ser mujer.
Usted ve que eso es tendencia. Si la mujer es mujer, quiere ser hombre. Y a eso no le podemos llamar sino una tremenda insatisfacción interna dentro del corazón. Por ejemplo, el que es negro quiere ser blanco. La mujer que tiene el pelo negro quiere tenerlo rojo. Y en esto no acabaríamos de mencionar el que quiere fama, busca la fama, busca el poder porque está insatisfecho, busca el deporte porque de esa manera va a lograr el llenar ese vacío interno. La religión son aspectos que también se buscan. ¿Y por qué es que la gente busca la religión? La razón es la misma. Hay un vacío interno. Hay algo que no se puede llenar ni con placeres, ni con viajes, ni con hermanos, ni con fama, ni con películas, ni con nada. Siempre las personas concluimos en que seguimos al final de haber practicado aquello, de haber obtenido aquello, seguimos vacíos internamente. En el caso de los matrimonios, el que tiene su esposa, su esposo, hay una insatisfacción generalizada en eso. Y ahí anda el casado. Estoy refiriéndome en el plano puramente general. Ahí vemos los casados o los que tienen esa área ya cubierta, ahí están insatisfechos. No, dice, yo necesito un mejor hombre o una mejor mujer de estas y de estas características para poder llenar el vacío. Tienen el matrimonio y lo que hacen es disolverlo por algunas razones que no se comprendieron, y luego dicen, voy a rehacer mi vida para ver si ahora las cosas van a cambiar, siempre con la tendencia de llenar el vacío interno. Pero lamentablemente, hermanos, es imposible que ese vacío interno se llene con todas estas cosas y muchas que usted sabe y que de alguna manera hemos practicado para poder sentir satisfacción, porque el punto dentro de la vida es vivir la vida. Esa palabra es bastante franca, es vivir la vida, pero vivir la vida de una manera estable, de una manera ecuánime, de una manera de bienestar. De eso se trata la vida corta del hombre en esta tierra. Por ejemplo, si al hablar de lo que es este vacío interno, nos estamos refiriendo a la ausencia de aquellas cosas, hermanos, que realmente no nos dan propósito en nuestros corazones. La razón por la cual yo leía este versículo o estos versículos del Eclesiastés, estamos hablando de Salomón. Salomón se conoce dentro del ámbito de la Biblia y de los sabios de la tierra como el hombre más sabio que ha existido, aparte del Señor, por supuesto, que ha existido en la tierra. Este hombre, aparte de ser sabio, llegó a tener toda la gloria humana, toda la riqueza, toda la fama, todo el poder, a tal grado que él dice que no le negó a sus ojos nada, ninguna cosa deseada, ni apartó su corazón de ningún placer, pero llegó a la conclusión, este hombre, según leemos acá en estos versículos, vanidad de vanidad, todo es vanidad.
Dicho de otra manera, este hombre experimentó lo que usted quiera, lo que usted piense de qué, de placeres, de fama, de poder, todo lo experimentó. Si se habla de placeres, de sexo, se dice que tuvo 700 concubinas y tuvo 300 esposas. Es decir, esto es tremendamente grande, todo esto que estoy diciendo, y que lo experimentó Salomón. Probó de todo, la sabiduría. Fue un hombre que le compuso poesías a todas las cosas, a la vegetación, a las mujeres, y qué digo. Pero llega él a la conclusión: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde es donde está el mal? Entonces, ¿por qué es que hay esta situación que realmente no tiene sentido? No tiene sentido esta situación de este vacío interno, si así es la vida, o si Dios para esto creó la vida, para que el hombre viviera en esta insatisfacción, para que el hombre viviera en esta angustia. Porque esto no es otra cosa sino una angustia, hermano. Es una pesadilla. Es una pesadilla cuando, por ejemplo, usted ha logrado el tener lo básico, lo necesario para desenvolverse en la vida. Llámele usted su economía, una economía regular donde usted sabe que jamás se va a comer lo que tiene, esas posiciones académicas y sucesivamente. Todo eso es como las herramientas que logramos, pero el punto no es sofocarse, angustiarse, hermano, que se vuelva una pesadilla. Eso porque yo quiero aquello otro. En una dinámica de eso dentro de la vida no tiene sentido. Pero usted dirá entonces, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Porque el creador es Dios. Y es Dios, entonces no. Aquí no se trata, hermanos, de que sea Dios el culpable. Aquí lo que se ve y se debe de entender, que lo que sucede es que siempre el hombre, o nosotros como los seres humanos, buscamos el llenar ese vacío interno donde no es donde debemos de llenarlo. No es dentro de los placeres, no son los vicios, no son los viajes. Todas esas cosas son válidas, pero como dije hace un momento, Dios mismo las concede, pero no son el fin para la vida del ser humano. Es decir, son fases, son primicias que Dios en su misericordia le puede dar a usted o a mí. Pero el punto es que el hombre siempre somos dados a buscar en otras fuentes el querer llenar ese vacío. Pero el vacío, hermanos, se llena. Es decir, para vivir una vida estable, porque de nada sirve que usted, desde que ya tiene uso de razón, o la persona que ya tiene uso de razón y empieza una carrera de caballos, empieza una carrera loca, empieza una carrera que por último termina muerto, buscando todas aquellas cosas para llenar algo que él siente que necesita llenar. Es una locura. Eso fue lo que experimentó Salomón, eso fue lo que llevó a cabo Salomón. Y por último, llega a la conclusión de decir vanidad de vanidad, es decir, nada
satisfació mi corazón, nada llenó mi corazón. Había que preguntarle, por ejemplo, a los hombres que tienen 4 o 5 mujeres, 2 o más, o viceversa, a ver si llenan el corazón. A ver, aquellos hombres que son millonarios, había que entrevistarlos y preguntarles: ¿usted está lleno internamente? Son insaciables. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, en primer lugar, es que, hermanos, Dios, cuando nos creó a nosotros, que dice el libro del Génesis, cuando Dios nos creó, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Es decir, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y esa es la composición del hombre. Entonces la persona se ha divorciado de su creador. La persona ha querido llenar las emociones, pero no ha querido acudir a Dios para que llene la parte inmaterial, la parte espiritual. Es que no hay aquí, hermanos, whisky, no hay cerveza, no hay placer en esta tierra que pueda llenar el vacío interno del corazón de la persona. El único que puede llenar ese vacío es el que lo creó. Se llama Dios. ¿Y cómo se logra eso? Cuando el hombre, en lugar de andar buscando de arriba abajo el método o el asunto para llenar su vacío interno, debería de abrirle el corazón al Señor. Es que eso es lo que cambia. Eso es lo que, hermanos, viene a complementar la vida del hombre. Ahí es donde está la bendición. Pero el problema es que las personas, al que menos buscan o en el que piensan menos, es en Dios. Y si hablan de Dios, es hablar generalizado. Y si hablan de Dios, hablan que Dios me va a ayudar, que Dios es mi Señor, que Dios está conmigo, que Dios va conmigo, que Dios me va a ayudar en esta conquista de esto y de esto otro, pero no quieren dejar entrar en sus corazones a Dios. Ese es el problema. Y eso es precisamente lo que, hermanos, seguirá destruyendo la vida de las personas. Y eso será lo que seguirá haciendo que la vida de los individuos sea una pesadilla. Porque hay gente que ni dormir puede, porque tiene metas, porque tiene propósitos que alcanzar dentro de la vida, porque tiene estos líos y tiene estos otros. Es decir, ni pueden dormir. ¿Por qué? Porque no son las cosas los que llenarán este vacío, el vacío interno. No son nada las posesiones. Dijo Cristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo son las cosas. Usted ve que la gente, por último, hermanos, se muere la gente y se murieron vacíos, porque a lo que menos le dieron importancia, el remedio efectivo, nunca quisieron buscarlo, nunca quisieron darle cabida a Dios. Damos un amén. Los psicólogos harán y buscarán, pero no son los psicólogos. La solución está cuando el hombre, la mujer, deja entrar a su vida al Señor. Habla, hermanos, un matemático. Yo leía de un matemático francés que de apellido Pascal. Él dice que el hombre
tiene este es un científico, tiene un vacío en su corazón. No estoy hablando de un cristiano, pero tiene una claridad en este asunto. Tiene un vacío en su corazón, y el vacío que tiene el hombre dentro de su corazón es la figura de Dios, dice él. Es como que es el complemento del hombre. El vacío es similar a la figura de Dios. ¿Cuál será la figura de Dios? No sabemos, pero él lo explica de esa manera, que es como la figura de Dios. Cuando esa figura de Dios justamente llega, haya cabida en los corazones de las personas, ahí es donde la vida, hermanos, tiene sentido. Preguntémosle a la gente que está escuchando esto. Preguntémonos si vamos a hablar de nosotros. Preguntémonos si tenemos nosotros. Es que, por ejemplo, el vacío interno nos trae zozobra. Nos trae, hermanos, desesperanza. El vacío interno, ¿por qué? Porque el único que llena ese vacío interno, damos un amén, el único que lo llena es Dios. Por eso es que cuando nosotros o los seres humanos, hermanos, llegamos a abrir el corazón al Señor, eso es lo que cambia. Estoy hablando no de aspectos religiosos, porque ese es el otro fenómeno que se da. Porque dentro de nuestras iglesias nosotros vamos a ver gente frustrada, nosotros vamos a ver gente angustiada, nosotros vamos a ver gente sofocada, nosotros vamos a ver gente insatisfecha, nosotros vamos a encontrar gente, hermanos, que profesa a Dios, pero que está peor que los que están afuera. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? El problema es que debemos de entender que esto se apacigua solamente cuando abramos el corazón a Dios, para que Dios more en nosotros. Cuando Dios mora en el individuo, de veras, que no es un aspecto religioso, cuando Dios mora en la persona, eso es otra cosa. Ese es otro nivel de vida. Cuando Dios de veras, porque nosotros tenemos en las iglesias gente, hermanos, vuelvo a decir, gente con enormes vacíos internos. Lo que está pasando, por ejemplo, el caso de Pablo. En el caso de Pablo era un hombre, para poner el ejemplo de los que muchas veces estamos dentro de las iglesias y el vacío sigue con gran auge dentro de nuestras vidas y no tenemos paz y no tenemos seguridad. El caso de Pablo. Estamos hablando, el caso de Pablo. ¿Quién podía decir que Pablo no era de Dios? ¿Quién podía decir que Pablo, es más, él hasta se exalta cuando expresa que él es judío de judíos, hebreo de hebreos, que identifica la tribu de Benjamín? Yo soy del linaje de Benjamín, hebreo de hebreo, y habla en cuanto a fariseo, y en cuanto a celoso del mandamiento, irreprensible. Él está hablando, estamos hablando, serían las palabras de un creyente. Dice: si yo estoy en la iglesia, si yo soy de hueso colorado dentro de la iglesia, pero sería el caso de Pablo. Pero Pablo, aparte de que era un hombre, hermanos, era un hombre lleno de odio, era un hombre lleno de religión. La religión no llenaba el vacío interno de su corazón. La religión lo había llevado más bien
a empeorar el problema. Pero ¿a dónde cambió la situación de Saulo, el que es israelita de la tribu de Benjamín? ¿A dónde cambió? En el camino a Damasco. Ahí es donde cambió. Ahí cambió, hermanos, el panorama de aquel hombre vacío, de aquel hombre odioso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí cambió. Ahí cambió la situación de Pablo. Y eso es un asunto que debemos de ponerle nosotros atención. Es decir, porque no tiene sentido que yo diga, vamos a ver, voy a ponerle este ejemplo, que yo diga soy un abogado. Soy un abogado. Pero es cierto, tengo el título, o soy un ingeniero, tengo el título. Pero por falta de experiencia o porque fue ese título fue obtenido de una manera fraudulenta, tengo el título, pero no puedo gozar de las habilidades, del aprendizaje que me obtiene todo eso que estudié en esa área. Es decir, para ponerle el ejemplo, soy creyente, pero no puedo disfrutar de la vida. Es que la vida es tan corta. La vida, dice el Salmo, que apenas son 70 años, pero tan corta, y no poderla disfrutar no tiene sentido. Cada día nos vamos muriendo. Cada día se va, hermanos, acercando el día de la partida. Pero algunos creyentes, al igual que el ejemplo del ingeniero que tiene su título, bien lo adquirió comprado, o si no fue eso, no adquirió experiencia, de nada le sirve. Así que no puede sostenerse ni mantenerse de ese título. Así viene siendo el creyente. Estamos dentro de la vida cristiana y no nos hemos dado cuenta. Y bien, estamos conscientes que seguimos igual que los demás. Estamos conscientes que tenemos un vacío interno. ¿Y qué será? ¿Y qué será? Puede ser que no nos hemos ejercitado. Puede ser, hermanos, por un lado, que no hayamos dejado entrar al Señor en el corazón. Y lo otro es que lo hayamos dejado de un lado. El caso de Israel, para ponerle otro ejemplo, dice el libro de Jeremías en su capítulo 2, verso 13, dice: este pueblo, dice, me dejaron a mí. ¿Por qué dice que lo dejaron a él? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y se fabricaron cisternas rotas que no retienen el agua. Israel es el pueblo del Señor, pero Israel estaba tan vacío e internamente que dijo, fíjese que esto es bien delicado. Por eso es que tenemos que ponerle atención a esta palabra. Por ejemplo, Israel es alguien que se descuidó espiritualmente, aun siendo el pueblo del Señor. Israel se descuidó. Y esa es la razón o la causa también de muchos de los que hemos dado y hemos gustado, como dice el escritor a los hebreos, de esa palabra, de su Espíritu Santo. Nos hemos descuidado y seguimos vacíos y decimos, yo estoy vacío. Internamente yo no siento nada. Voy a la iglesia y ganas de dormir me dan y más bien estoy enojado. Está vacío. Estamos vacíos. No, yo no quiero. No me satisface eso, que estás vacío. Al igual que Israel, había descuidado tanto su vida espiritual que ya dijo aquí lo que puede
permitir que se llene mi parte interna es haciendo cisternas a mi estilo, haciendo cisternas con mi capacidad. ¿Y cuáles eran las cisternas que hizo Israel? Las idolatrías de los vecinos. ¿Cuáles son las cisternas rotas que hizo Israel? Las religiones que no tienen sentido. ¿Cuáles son las cisternas? Israel pensó que iba a llenar su vacío buscando cisternas afuera de Dios. Y el Señor dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva. Y se hicieron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y por eso es que Israel anda así. Por eso es que Israel anda para arriba y para abajo. Siendo incluso el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque aún siendo ese pueblo, no cuidaron. El Señor, bueno, Pablo habla con respecto al Espíritu Santo. En el caso de la iglesia, habla que no contristemos el Espíritu Santo, que no lo contristemos el creyente es decir, primero lo que tiene que hacer dentro de su vida para no vivir en esa zozobra y en ese vacío interno, porque en ese caso no tiene sentido la vida. Lo que tiene que hacer primero, lo primero que se tiene que hacer es dejar entrar al Señor. De veras abrirle la puerta, de veras dejarlo entrar a su casa. Como dice este científico, que el espacio de vacíez que tiene el ser humano, el corazón del ser humano, es como la figura de Dios. Es decir, cuando lo dejamos entrar, justamente se acopla bien el Señor en el corazón de cada persona. Y cuando Él se acopla en el corazón de cada persona, ahí es cierto, va a tener hálitos de lo que es el mundo, pero como ya usted está satisfecho, ya usted ya no tiene espacio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya usted ya no tiene espacio. Ya usted ya no tiene espacio para la cerveza, ya no tiene espacio para lo pagano. Dice usted, ya está lleno. Ya usted no tiene espacio para la aflicción. Van a venir las aflicciones. Tendréis aflicciones, pero de todas ellas yo os los libraré, dice el Señor. Vendrá, hermanos, la zozobra, pero no hay espacio para la zozobra. No hay espacio para la decepción. No hay espacio para el suicidio. No hay espacio para buscar las cisternas rotas, para llenar el vacío, porque lo tiene lleno Dios. Que cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Eso es lo que se da. Por ejemplo, cuando Pablo estaba preso en Filipo y en otras cárceles, pero es impresionante oír, hermanos, o leer cuando dice Pablo, o dice la Biblia en el libro de los Hechos, que Pablo, luego de haber sido azotado con Silas, empezaron a cantar a Dios en medio de aquella dificultad. Se dice que los azotes de Roma eran terribles. Las cárceles de Roma no eran hoteles de 5 estrellas, eran cosas tremendas. Damos un amén. Pero ¿cómo puede ser que un hombre despedazado de su cuerpo a causa de los azotes, en una mazmorra llena de cucarachas húmedas, y sucesivamente empiezan a cantarle a Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. ¿Cómo es que se logra eso? Es que Pablo tenía justamente en el camino a Damasco, ahí se le apareció el Señor y entró en él, y él lo dejó entrar, y justamente la figura de Dios llenó el vacío de Pablo.
Y en esa dificultad de angustia en la cárcel, no había espacio para la aflicción. No había espacio porque Dios lo llena todo. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios lo llena todo. Entonces ahí vemos a Pablo, ahí vemos que no lo detiene nada. Pablo dice, lo he perdido todo, lo he perdido todo. Pablo lo perdió todo. Cuando dice Pablo que él, habla a los filipenses, que él lo perdió todo, dicho de otra manera, perdió el afecto de su familia. Porque cuando un hebreo, cuando un judío se convertía al cristianismo, era desheredado, era hecho a un lado de la familia, no pertenecía a la familia, era un parias. Pero Pablo dice, lo he perdido todo, todo. Perdió el afecto familiar, perdió las herencias que sin duda le eran de él y le pertenecían a él. Pero como al estar el Señor en su corazón, él ya no necesitaba de estas cosas, porque Dios llena el corazón, porque Dios llena la vida, porque Dios llena, hermanos, las angustias de las necesidades. Si son para el Señor, dérselas fuertes. Damos un amén. Ahí es donde las cosas cambian. Es cuando un cristiano cuida su vida espiritual, ahí está Dios. No contriste el espíritu. Ahí está lleno él. Le voy a poner otro ejemplo, el caso de la familia de Betania. El Señor llegaba constantemente a Betania cuando venía de Galilea. Su lugar, familia donde se quedaba era en Betania, los Lázaros, la familia de Lázaro. Dice que cuando él llega, ¿cómo se sentiría esa casa con ese huésped? ¿Cómo se sentiría esa familia con ese huésped celestial? ¿Cómo lo atendería? A tal grado, bueno, que no perdían espacio. Y ahí vemos, narra la palabra que cuando el Señor empieza a hablar, porque él daba su palabra a donde llegaba, María estaba atenta. María se le había espumado la deuda, porque ha de haber tenido deuda, haber tenido problemas. Damos un amén. Pero cuando estaba el Señor en su casa, ¿acaso no dice Pablo a los Corintios, vosotros sois el templo y morada del Espíritu Santo? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y cuando él estaba en su casa, qué raro, y ahí vemos la figura de dos cristianos, del uno y del otro. El cristiano acelerado, que es la Marta. La Marta corriendo, igual, insatisfecha. ¿Qué le voy a dar al Señor? ¿Qué menú le voy a dar al Señor? Y la otra, que es el tipo de cristiano que está rebosando de Dios, que tiene a Dios, justamente ese vacío que tenía antes, la figura de Dios. A ver, ¿cuál será la figura de Dios? Dice, entra y justamente se acopla. Y ahí es la razón por la cual María está hasta con la boca abierta. Se le acabaron las preocupaciones. Es que cuando Él está dentro se acaban las preocupaciones. Cuando Él está dentro no andas pensando si te van a quitar a tu marido o te van a quitar a tu hombre, si te van a matar a tus hijos, porque en Él lo podemos todo. Alabado sea el nombre del Señor. Todas esas mujeres que andan peleando por los maridos, que se los andan quitando, están vacías. Están vacías las mujercitas. Y son las cristianas descuidadas, que dejan espacio. Entonces han descuidado tanto su vida espiritual, al Espíritu Santo lo han contristado tanto,
que ahí está el espacio para que entre el celo. Ahí está el espacio para que entre la duda, para que entre el pleito. Entonces ahí vemos a María tranquila porque estaba acoplado. Su casa estaba completa. Su casa estaba llena. Y donde está Dios no falta nada. El problema es que como cristianos a veces nosotros estamos así como la filosofía del jinete, del que monta caballo. El que monta caballo dicen que anda un pie a un lado del espinazo del caballo y el otro pie al otro lado. Aquí debemos de ser verticales. Damos un gloria a Dios. Nosotros debemos de ser verticales, para arriba y no para abajo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Verticales. Damos un amén. Como vamos montados así, ¿verdad? Mundo y Dios. Entonces seguimos con el gran hueco. Y en ese hueco ahí caben los odios. Ahí caben las codicias. Ahí cabe el suicidio. Ahí cabe la vanagloria. Ahí cabe, todo cabe ahí en esos huecos que quedan. La vanidad. Por lo menos en el caso de las mujeres, usted ve que son, ellas, por supuesto, las hizo más bonita Dios que los hombres. Nosotros los hombres somos bastante rudos. Es decir, en la construcción, pues, usted nos ve como somos de nuestra construcción física, no somos agradables, somos bien feyotes. De veras. Aunque haga ejercicio, pero más feo se ve todavía los gañolotes. A las mujeres las hizo tan bonitas y tan graciosas. Amén. Da un amén las hermanas. Las hizo tan bonitas que ellas no necesitan más. Es como que a una flor, usted diga, esta flor la voy a envejecer. Allá están unas, mire. Y allá en la entrada están unas. Vaya, póngamele una chonga a esa flor a ver si no me la arruina. Allá está la flor, mire, que de color precioso, para que usted la vea allá, mire. Vaya, póngale usted gandufes ahí y a ver si no arruina la flor. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres tan bonitas que hizo Dios? Ahí viven inventando y le hacen, se amarran, se largan. ¿Cómo se llama eso? Vacío interno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vacío interno. Y le hacen de una manera y se rebuscan de otra manera. Y cuanto más, si usted le pone una chonga a esa flor, la arruina y queda fea. Pero ¿quiénes son las que hacen eso? Aun cuando Dios hizo, usted ve toda esa gente que se tatua, se mete arete. Hay unos que hasta aquí están terribles, debajo de aquí, de este labio, tatuados, aretes por las narices, aretes vacíos. ¿Qué es lo que necesita llamar la atención? Lo que necesita es a Cristo. Es que cuando llega Cristo en el corazón, lo llena todo, todo. Si son para el Señor, dense las puertas. Aleluya. Así es. Y eso es lo que sucede. Donde está el Señor, ahí no hay problema. Es decir, hay problemas, pero los problemas se resuelven. Dice la Biblia en Juan 6 que fueron, dice, allá al desierto y había una gran multitud de gente. Y dijo el Señor a los discípulos, me da dolor mandarlos sin comer. Vamos a darle comida. Es que esa figura también, como ahí estaba el Señor, ellos andaban detrás del Señor. Es que lo mejor es eso. En lugar de que nosotros andemos con la cachucha del político, con la camiseta del político, hermanos, con los atuendos
equivocados, nosotros identifiquémonos con Cristo. Primeramente dejémoslo entrar en nuestros corazones, y en el fuego de la prueba usted va a alabar a Dios, y en el fuego de la prueba usted va a sonreír, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Que se oiga un amén. Ese es el problema. Ahí estaba el Señor con ellos. Estaba lleno la figura de Dios en el vacío de sus corazones, estaba lleno. Entonces, el problema que se da en la sociedad y en el caso de la iglesia, porque no podemos decir que en la iglesia estamos completos y cumplidos. No, Israel parecía, aún siendo pueblo del Señor, pero su descuido lo había llevado a tal extremo de dejar la fuente de agua viva. Mire, son unas incoherencias tan terribles. La fuente de agua viva para ir a hacer cisternas rotas. Las cosas del mundo, las del sistema. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nos vamos y seguimos angustiados y decimos: ¿por qué si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué si yo hace un tiempo dejé entrar a Dios en mi corazón, pero la vanidad no la puedo superar, pero las ambiciones siguen ahí, pero la lujuria sigue ahí, pero el adulterio sigue ahí, pero la fornicación sigue ahí? Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palma. Pero ahí sigue el odio, ahí sigue. Es que no lo vas a poder resolver haciendo tus cisternas. Tenemos que entender, la vida cristiana hay que cuidarla. La vida cristiana requiere cuidado. Dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es decir, el que tiene a Dios, el que cuando Dios ha llenado ese vacío interno que no lo llena nada, ni el trabajo, ni la riqueza, ni la fama, ni el poder, esos pueden decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová cuida de mí. Tranquilo, si eso duerme. Ahí está. Eso es lo que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Lea conmigo, y con esto finalizamos, a la carta a los Efesios. Mire qué importante. En el capítulo número 3, verso 16 en adelante, ahí Pablo dibuja a los tesalonicenses lo que es la figura de Dios en los corazones de ellos. Dice el versículo número 16 del 3, importante, dice el 16: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el que dice, en el hombre interno, por su espíritu, para que habite ¿quién? Para que habite, el 17 dice ¿qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que ¿qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios.
Ahí habla dejando entrar a tu casa a Dios. Cuando lo dejemos entrar. Dentro de las iglesias son pocas las personas, hermano, que tienen bien cubertito ese espacio. Son pocas. La mayoría de gente anda angustiada, que me están endeudando, que me están embargando, que no tengo para pagar, que quiero aquello, que si no lo adquiero yo me muero, que yo voy a luchar por eso. Ahí están los vacíos que van quedando, que se está sacando a Dios, y entonces ahí viene toda la magaja y la maraña de desgracia a llenar esos huecos que dejan. Dijo el profeta Isaías, venid, dijo en su capítulo 55, venid, ¿por qué dice gastáis tu dinero? Damos un amén, iglesia. Dice, ¿por qué gastáis tu dinero en lo que no sacia? A todos los sedientos venid a las aguas. A los sedientos, dicho de otra manera, a los que tienen un vacío interno. Todos los sedientos venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero venid. Los que están acabados vengan. Amén. Venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis tu dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vengan los sedientos, para que esa angustia, para que esas noches que a veces no puede dormir, que siente que ya se va a morir, hasta de eso, hermano, hasta de eso, Dios lo libra a uno, hasta del miedo a la muerte. Yo les contaba la vez pasada de un hermanito que se llama, me va el nombre ahorita, yo les he contado otra vez, que a él le detectaron cáncer. Él es un evangelista, ya está anciano. Serafín se llama. Le detectaron cáncer. Y dice él, contento porque ya se iba a morir. ¿Qué le parece? Contento. Y vaya, díganos algo a nosotros. No, y hay razón, pues. Aquí no hay campeones. Pero ese hermanito, hermano Serafín se llama. Contento, dijo, ¿y cuánto me falta, médico? Ya le falta poco, porque esto va a avanzar y va a llegar a tal nivel y todo eso. Aquí estaba, en una iglesia de aquí, él estaba predicando eso, yo lo escuché. Y dice después, pero fíjese que después, dice, pues sí, yo contento que iba a andar allá con Dios, ya con los otros hermanos, compañeros que han andado conmigo aquí predicando y que se fueron. Yo contento, digo, pero sale que voy a consulta y me dice el médico que estaba sano. Dice. Me dijo que estaba sano. ¿Y sabe qué es lo que dice él? Dice, me afligí, dice, porque ya, pues sí, se me alargó más la cosa. ¿Qué significa eso? Cuando está cabal adentro. No hay espacio ni para el miedo a la muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay espacio. Pero nosotros tenemos grandes huecos. Y ahí andamos llenándolo. Hay hermanos hasta que se echan su cerveza, hermano. Hay hermanitos que tienen no 2 mujeres, sino 3 mujeres y un camino. Para poder llenar el vacío. Y eso no lo llenas con mujeres, ni con guaro, ni con cerveza, ni con fama, ni con dinero, ni con poder. Solo Cristo es el que llena el corazón angustiado. Esta mañana, si quieres irte feliz, déjalo entrar. Déjalo entrar. Jóvenes que no hayan que hacer, hermanos. Pobres jóvenes que se pintan hasta la lengua porque no hayan satisfacción, la vacillez.
Aquí está la medicina esta mañana. Esta mañana, deja que tu corazón lo llene el Señor. Y no vas a andar llorando por nada. ¿Sabes por qué Job decía: desnudo salí, desnudo me iré? ¿Por qué? Dígame por qué. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenía ocupado todo el espacio donde hace fiesta el diablo. Lo tenía bien ocupado Job. Ahí no hay problema. Esta mañana es tu oportunidad. Déjalo entrar y vas a ver, vas a empezar a sentir paz en tu corazón. Vas a empezar a sentir alegría. Ya te levantaste en la mañana. Yo me recuerdo de un hermanito que yo anduve con él. Tenía un montón de negocios el hermano. Íbamos allá al mar, a veces a almorzar, nos llevaba él. Íbamos juntos a comer allá, a bañarnos. Acostadito estaba en una hamaca ahí. ¿Qué fue, hermano? Pensé que eran las 6 de la mañana, hermano, y los almacenes no los había abierto, hermano. Uy, chica, eso no es vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡No! Si la vida es corta, llenémosla de Dios. Y a ver si de todas las enfermedades, todo el montón de achaques que tenemos, se van a ir, porque hasta la enfermedad no hay espacio. Y aquí me quiero meter, pero no hay espacio. Si está ahí, Dios se está ocupando ahí.